tema petrolero que parece estar en terapia intensiva. Es una de las peores crisis que hemos tenido en el sector petrolero en los últimos 50 años y para ello estamos junto a Jorge Cáceres, quien es del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está Jorge? Qué gusto tenerle en la otra verdad transmitida a través de En Retrospectiva. Saludos, estimado periodista, y saludos también al doctor Augusto Tandazo. Muchísimas gracias Jorge por haber aceptado la invitación y para hablar del tema petrolero, vemos cómo ha estado en estos últimos años la debacle, tenemos menos producción petrolera, pasamos de 400, más de 450,000 barriles de petróleos producidos diariamente a tener inclusive hasta 240,000 hace pocos meses. ¿A qué se debe esta crisis que tiene el sector petrolero ecuatoriano, Jorge? Tenemos que señalar de manera muy clara a la ciudadanía que nos escucha que esta crisis del sector petrolero y del sector energético no es una circunstancia casual. Tiene varios elementos y vale ponerlos en contexto. El Ecuador vive en este momento una crisis del sector con graves afectaciones a la producción nacional y a la vida misma del país. Recordemos que en este año se logró aprobar con 131 votos en la Asamblea Nacional un proyecto que nos decía cero apagones. La Cámara de Comercio nos ha dicho respecto a los apagones que hemos sufrido que cada hora significa un costo de 12 millones para el país. La ministra Robo, que fue eh, 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 tomada por el presidente Noboa como uno de los reos de este gobierno, nos dijo que esta ley iba a cambiar sustantivamente el país, pero más adelante la misma ministra nos señaló que existía una crisis de los últimos 6 años por falta de mantenimiento. La exgerente de Petroecuador de este gobierno nos ha dicho que es un problema sistémico y estructural del sector por falta de políticas. Fíjese, entre comillas, Petroecuador hace lo mejor de sus esfuerzos para mantener las operaciones, pero falta política. No te dan presupuesto, no existe dificultades en la contratación pública. La institucionalidad ha sido mermada continuamente. Entonces, por esto es que decimos que hay un problema de carácter estructural. ¿Cuáles son las razones de esta crisis? La primera, a mi juicio, tiene que ver fundamentalmente con el modelo económico que tiene este gobierno. Modelo económico que ha planteado eh, disminuir, disminuir presupuestos a empresas estratégicas como las de Petroecuador, a convertirles en una oficina a la cual se les transfiere recursos cada vez que creen oportuno y no se precisamente para los procesos de mantenimiento y procesos de nuevas inversiones en este sector. Hay una evidente falta de mantenimiento y fallos en las operaciones. Varios documentales de medios han evidenciado que durante los últimos gobiernos no se atendió al sector en mantenimiento y la implementación del plan maestro de electrificación en el caso de energía. El Contraloría General del Estado, en una autoría de la gestión del plan de expansión de generación contenido en el plan maestro de electricidad de enero 19 a diciembre del 23, en sus conclusiones señala: se evidenció que en la mayoría de los casos se direcció únicamente para conocimiento de las diferentes unidades, los planes de operación. Los trámites fueron archivados y no se produjeron resultados que promuevan y precautelen la operación óptima de la generación y su aporte al sistema nacional interconectado. Fíjese, una situación de terrible abandono en los últimos 6 años, ya dije. La ex ministra de Energía del gobierno de Novoa, Andrea Arrobo Peña, en una carta pública del 10 de mayo del 24, dice: recibí un sector en crisis, producto de más de 6 años de abandono y de una falta de inversión con problemas estructurales. Aquí permítame señalar un elemento. Ayer le escuchaba a un dirigente de los industriales que dice: ¿qué está sucediendo ante la pregunta qué sucede en el país? Y él señala de manera muy, muy clara
Sí, hay apagones, hay una afectación inmensa a la producción nacional. Este gobierno no ha generado soluciones. Las empresas públicas son un desastre, no hay eficiencia, dificultad para la contratación. Pero lo que no señaló el señor representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil es que los últimos 7 años estuvieron gobernando ellos. Los empresarios estuvieron gobernando a través de Moreno, Lazo y Noboa. Y entonces, este es el modelo que ellos han aplicado. Por lo tanto, no es problema de las empresas estatales, es problema del modelo económico que se ha planteado en este país, que es acortar, disminuir la capacidad administrativa y operativa de las empresas estatales hasta ahogarlas, ahogándolas como está en este momento. Entonces, fácilmente la ciudadanía nos dice, ¿qué sucede en el país? Estas empresas no son eficientes, por lo tanto deberíamos pasar a la empresa privada. Esa es una conclusión que realmente no toma en cuenta estos elementos que estoy señalando. Existe evidente ineptitud y corrupción. Y fíjese, varios periodistas y expertos han expresado que los nuevos proyectos no han arrancado por la ineptitud y corrupción de los burócratas. Pero frente a esta aseveración, la gran pregunta es, ¿quién dirige el Estado? ¿Quién dirige la política petrolera? ¿Quién dirige la política energética? Dirigen las autoridades nominadas por los gobiernos. Dirige el presidente de la República, el ministro de Energía, los viceministros de hidrocarburos y electricidad y minas, los gerentes generales de las empresas, los gerentes por áreas. Estos son los que dirigen. ¿Acaso que un trabajador, por muy experto que sea, es capaz de emitir una política de Estado? Definitivamente no. ¿Quién administra en un restaurante el negocio? ¿Quién administra en un restaurante el negocio de la comida? El chef. No podemos pedir que el que lava los platos, que el que corta la carne, que el que hace los filetes, etcétera, sea el que define cómo hacer los platos que se desarrollan ese día. No, exactamente igual. En el sector petrolero no les podemos pedir a los trabajadores que han hecho todos sus esfuerzos en formación, en capacitación, en acumulación de experiencia, etcétera. Los culpables definitivamente son las autoridades de los últimos gobiernos, son las autoridades de los últimos gobiernos que han desechado inclusive muchísimas posibilidades concretas de hacer bien las cosas. Hay otro dato que es muy relevante, la rotación de autoridades. En 7 años de gobierno han pasado 9 ministros de Energía y Minas. En promedio duró no más de 10 meses. Y en el gobierno de Noboa, la rotación de ministros de Energía y Minas es que cada 3 meses cambia ministro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Vea, yo me hago cargo de un negocio, por muy simple que sea. Pues, al mes me doy cuenta de cómo es el negocio, pero una industria tan importante como la industria petrolera, la industria energética, que tiene tantos elementos, la logística, la operación, el mantenimiento, la energía, los proveedores, el manejo ambiental, las relaciones laborales, este conjunto de elementos, ¿no es cierto? Para que generen realmente valor, requieren ser conocidos a profundidad, requieren que los ministros estén por lo menos un par de años, si no toda la gestión de un presidente, que los viceministros estén a cargo con más tiempo, de tal forma de que no solo se enteren de lo que sucede en el sector, sino que también generen nuevas políticas. Lo propio con los gerentes y los gerentes de área. Estos son, entre otros, los causantes de esta crisis. Y algunos dicen que ya no solamente es una crisis, sino que hay una ruptura definitivamente del país. Ruptura en términos de energía. Estamos a puertas de unos apagones que nos dicen pomposamente que es para mantenimiento. Vea usted, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería en el sector industrial? Yo me pregunto, si hacemos mantenimiento de los equipos y paramos todo, ¿qué sucedería en una estación como la suya, estimado Fran, si usted dice voy a hacer mantenimiento y me paro 3 días? ¿Cómo? El mantenimiento es un proceso continuo, es un proceso programado que significa dar mantenimiento a un sector para que opere el otro, dar mantenimiento a un área para que opere la otra.
crear condiciones que faciliten la operación, más aún cuando se trata de elementos tan sensibles, tan estratégicos para el país, como es la energía, como es el petróleo y como son las empresas que administran estos sectores. Jorge, ¿habría la intención de privatizar el sector petrolero ecuatoriano, Petroecuador y sobre todo los campos Sacha y Amistad, como han denunciado, por ejemplo, David Almeida, secretario general de ANTEP? Evidentemente, pero yo les digo a los conservadores que han estado en el gobierno estos 7 años, han sido unos ineptos. Todos los días nos dicen, los ministros nos han dicho, mañana privatizamos. Las condiciones están creadas para privatizar los sectores, porque al pueblo ecuatoriano le preguntan en este momento, ¿y cómo? ¿Qué piensa de la gestión de Petroecuador, de las empresas eléctricas? Y el pueblo, muchísimos sectores del pueblo ecuatoriano dicen, no, no, es que son ineficientes, una burocracia, etcétera. Por lo tanto, han creado las condiciones que permiten privatizar estos sectores. Pero hay un detalle, ya está privatizado el tema de la importación de combustibles. Hoy importamos más de lo que producimos en el país. ¿Quién es el gran beneficiario? El primer gran beneficiario de todo este proceso de desastre del sector petrolero, el primer gran beneficiario de la crisis energética son los importadores de combustibles. Estamos importando cerca del 80% de combustibles y en GLP llegamos casi al 87%. Todo proyecto que promueve la producción nacional de energías termina siendo boicoteado. Por eso es que la reparación integral de refinería estatal petrolera ha pasado ya 3 procesos licitatorios y no hay cómo. No se produce porque las bases no estuvieron bien, porque la coma estuvo en otro lugar, porque el punto estuvo acá, porque no se presentaron ofertantes. El campo Amistad lo mismo. Nos dicen que no hay ofertantes. Para el campo Amistad de una de las licitaciones hubieron 25 propuestas concretas. Pero ¿quién boicotea? Esto me hace acuerdo un proceso que teníamos en el Oriente. Recordará que en el Oriente, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se construyeron unos puentes. Puentes sobre el río Coca, puentes sobre el río Napo, etcétera. ¿Quiénes se oponían a que no se construyan esos puentes? Los que administraban el paso por el puente a través de mecanismos fluviales. Ellos se oponían y movían al pueblo para decir que el puente era incorrecto, que no debía hacerse. Levantaban al pueblo para generar huelgas provinciales, huelgas del sector, de tal manera que quienes hacían el paso de vehículos y personas de manera fluvial sigan con el negocio. Lo mismo sucede con los importadores de combustibles. Importadores de combustibles que los gobiernos anteriores liberaron de impuestos para que su producción, su renta sea más alta. Por lo tanto, estamos ante un clarísimo beneficiario. Los importadores de combustibles que en los últimos 15 años han sobrepasado los 62.000 millones de dólares en este negocio multimillonario. ¿No es cierto? Esto ha denunciado un dirigente de los trabajadores, ¿cierto? El dirigente David Almeida. Y por esa razón es que le han planteado un proceso de visto bueno. Proceso de visto bueno, y fíjese lo grave. Jorge, grave. Justamente, ¿cuál sería? Normalmente, con esto concluyo este tema, normalmente el trámite de visto bueno es interno de la empresa. Un analista de recursos humanos va donde el trabajador y le dice, usted está citado para que acuda al proceso de trámite. O en su defecto se le pide al inspector del trabajo que lo haga. Pero aquí lo hacen con la policía. ¿Por qué? ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Y yo he sido también trabajador del sector petrolero, y cuando esto ha sucedido, poco menos que nos levantamos todos los trabajadores y decimos, póngame visto bueno a mí, a todos, porque todos somos ahora David Almeida respecto a esta actitud de un gobierno que quiere simplemente acallar a la oposición, acallar a quienes no piensan de manera parecida a este gobierno, acallar a estas voces que decimos
que el país está zozobrando y que también tenemos que referirnos a esto del OCP más adelante. Jorge, ¿cuál sería la intención del gobierno de Daniel Noboa de hacer esta acción administrativa en contra de David Almeida, quien ha sido de los trabajadores del sector petrolero que ha denunciado precisamente esta intención de privatizar los campos Sacha, Amistad e inclusive la misma Petroecuador? La intención es clarísima. Dos cosas. Uno, eliminarle a un dirigente de los trabajadores del circuito que tiene como tal. Segundo, intimidarle a él para que baje su nivel de resistencia respecto a estos temas y de denuncia. Y tercero, amedrentar a los trabajadores de su conjunto. Porque los trabajadores que están en los campos dirán, pero si así le están haciendo al ingeniero Almeida, ¿qué va a suceder con nosotros? A defender nuestros puestos de trabajo. Por lo tanto, se requiere, desde los trabajadores, se requiere una alta conciencia social, se requiere respaldo a estos dirigentes. Y precisamente hoy, David Almeida está en un proceso de elecciones para el comité de empresa de Petroecuador. Yo creo que los trabajadores deberán asumir una postura de apoyo precisamente a esta candidatura, que pueda que no sea del agrado de algunos, pero que sí expresa en lo que nos ha dicho estos días, en lo que nos ha dicho antes, como dirigente, sí expresa la defensa de un sector importante del país, expresa la defensa de los trabajadores, expresa la defensa de los recursos naturales, expresa la defensa de la Constitución, cuando ésta plantea claramente que estas empresas estatales serán las que tengan a su cargo, administren y controlen la industria petrolera. Por lo tanto, yo les invito a los compañeros trabajadores de Petroecuador a votar por el compañero David Almeida en este próximo proceso electoral para contar con un dirigente que posiblemente no guste a muchos, pero que es un dirigente que ha demostrado responsabilidad histórica. Jorge, ¿cuál podría ser la afectación económica al Ecuador si es que se llegara a privatizar los campos tan rentables petroleros como Sacha y Amistad? ¿Podría ser que se vea reducida la renta petrolera, tal y como pasa en Colombia, que tiene un modelo privatizador que le da casi la mitad de la renta petrolera por barril en comparación con Ecuador? Jorge. Efectivamente, a ver, la primera cosa es que seguramente van a incrementarse los precios de los combustibles gravemente, de manera exponencial. Ese es el primer elemento en el que vamos a sentir. Vamos a sentir. Segundo, que van a beneficiarse sectores igual, sectores importadores de combustible, van a beneficiarse compañías transnacionales y vamos a perder un elemento que me parece sumamente importante, que es la soberanía energética. Soberanía energética que significa que nosotros como país, que nosotros como patria, tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros procesos industriales, sobre estos procesos que son parte estratégica para el Ecuador. Por lo tanto, la afectación al presupuesto nacional, la afectación a los bolsillos de los ecuatorianos, la afectación a la soberanía nacional, me parece que ya debería movernos a generar una profunda defensa de este sector y de los dirigentes que están levantando esas tesis. Jorge, en torno a lo que ha estado viviendo el sector petrolero, uno de los sectores estratégicos del Ecuador, está lo del OCP. El OCP ya debía haber sido trasladado a manos ecuatorianas tras los 20 años de operación que tuvo la empresa privada. ¿Qué decir al respecto de, primero, la medida que tomó Daniel Noboa de aumentar 5 meses más el contrato con la empresa privada, lo cual íbamos a llegar a cerca de un año
un año nuevamente extendido el contrato. Primero hablemos de esa parte. ¿Qué decir al respecto? ¿Cuánto dinero está perdiendo el Ecuador por la inacción de Daniel Noboa de hacer efectivo el traspaso del OCP al Estado ecuatoriano? Efectivamente, como usted señala, el oleoducto de crudos pesados, que comenzó operaciones el 14 de noviembre de 2003, debió en el 2003 haber pasado al Estado ecuatoriano. Pero la irresponsabilidad, la ineptitud del gobierno de Lazo no permitió eso. Porque evidentemente el gobierno de Lazo se enclaustró en defenderse de una oposición que le estaba cerrando el piso, que le estaba cerrando el paso, y no Más bien se después preocupó pongámosle, definitivamente de después este pongámosle ese proceso título. de transferencia del oleoducto. Porque si el 14 de noviembre de 2003 se inició las operaciones, en el 2023, ¿verdad? Debieron haber traspasado el oleoducto al Estado. Simple aritmética, estimado Frank. 2003 más 20 años, 2023. Así dice el contrato. Ese día debía haberse pasado. Pero para esto debió haberse hecho varias acciones. Haberse nombrado una comisión que reciba un inventario del negocio. Había que revisar la situación de los pasivos laborales, de los pasivos ambientales. Había que auditar el tema ambiental en el estado que deja, había que auditar el tema operacional del oleoducto, de tal manera de que con la entonación del himno nacional a fines del 23 se debía haber pasado, y no, el presidente Lazo dijo que esto lo haga el próximo presidente. El presidente Noboa, de manera agilísima, agilísima, entre el 28 de diciembre y el 3 de enero del 24, generó un proceso de mediación entre el gobierno y la empresa OCP que concluye con un acta de mediación para garantizar un traspaso ordenado, dice. Porque se han presentado algunos impases técnicos porque se quiere continuar con las negociaciones y se suscribe un contrato de prórroga que daba como fecha de transferencia el 31 de julio del 2024. 31 de julio de 26 meses más de operación del oleoducto en manos de la empresa privada, a pesar de que ya debía. Pero además se da el tratamiento de reservado a este proceso. Tratamiento de reservado de tal manera de que ya nadie puede toparlo, verlo, y hay que hacer todo un proceso judicial para intentar saber qué mismo acordaron. Pero el 18 de agosto se vuelve a dar una prórroga que iría hasta noviembre. ¿Cuánto es que ha perdido el país en este proceso? Ha perdido alrededor de 83 millones de dólares. Ha perdido alrededor de 83 millones de dólares. Y si esto se continúa, perderá en el año alrededor de 160 millones de dólares por transporte de petróleo a través de los OCP en este año de operación. Por lo tanto, es infame para el país que perdamos dinero cuando estamos requiriendo recursos. Pero hay que señalar también un detalle aquí que es interesante que conozca nuestra ciudadanía. En el mes de julio se produce la compra de acciones por parte de la empresa Pampa, precisamente el 30 de agosto, perdón, no julio, 30 de agosto la empresa Pampa Energía Asociada Dominio adquiere el 36% del capital social del oleoducto de crudos pesados. Con esta transacción, Pampa se convierte en la única titular del OCP. El monto de la transferencia fue de 23 millones. La pregunta es, ¿por qué compra una empresa acciones de una empresa que ya va a ser transferida al Estado? ¿O hay detrás de esto algún interés concreto y particular? Y claro, Jorge, muchísimos dicen que el interés es que se elevaría un contrato mediante el cual podrían ampliar el contrato por 10 años. Jorge, justamente cómo comprender esta compra de la transnacional argentina que usted ha manifestado hace un momento del OCP, y ya se menciona la totalidad del OCP. Jorge, explíqueme
¿cómo es esto? O sea, tenía que ser trasladado, traspasado el OCP a manos del Estado ecuatoriano, pero ahora nos salieron con esta noticia de que la transnacional argentina ha comprado la totalidad del OCP. ¿Qué es lo que pasó? ¿Es un negociado de Daniel Noboa? ¿O qué es lo que está pasando? De fuentes no oficiales conocemos que el ministro de Energía y Minas de Lazo dejó negociado la extensión del contrato por 10 años y el gobierno de Noboa estaría por firmar. Por eso hacen una compra en firme de una empresa que ya no es ni de ellos, sino es del Estado ecuatoriano. Pero hoy se hace lo que quiera. Hoy no se entiende cómo es que se generan estos negocios a favor de privados. Si esto Pero lo estamos hubiera hablando, hecho otro Jorge, gobierno, de una los medios de privatización. comunicación estarían terriblemente asustados, terriblemente preocupados. Pero sobre esto no han dicho nada. Pampa, Jorge, desde mayo del año anterior, ya ha venido comprando parte de las acciones. En el mayo de 2023 compró el 29% de las acciones en 15 millones. Y antes ya había adquirido a Jeep y a Occidental la otra parte. O sea, la empresa Pampa Energy, Sociedad Anónima, ha venido trabajando desde el año 2022, gobierno del señor presidente Lazo, adquiriendo todo el capital social de Oleoducto Transecuatoriano, del OCP, Sociedad Anónima, de tal manera de que este 30 de agosto lo único que hace es cubrir. Si le faltaba un poco para tener todo, hoy compró precisamente lo que he señalado, el 36% del capital social, de tal manera que el único dueño es Pampa. Jorge, Y claro, entonces la gran pregunta que usted me hace es, Jorge, ¿detrás entonces, de esto qué habrá? Detrás de esto efectivamente debe haber una negociación que signifique no perder estos dineros, sino ampliar su negocio en un negocio en marcha. Jorge, estamos hablando de que se privatizó el OCP, estamos hablando de que se... inversiones. ¿No me escucha? Para para solucionar un problema de grosor de tubería que se tiene en oleoducto. Esta va a ser una de las inversiones. La disminución de la capacidad de bombeo del OCP por restricción del diámetro de 34 a 20 pulgadas del sector de regresión regresiva entre la estación Cayagana y Sardinas es una justificación que van a dar para proceder a una inversión sobre esto. Pero esta situación se dio en un derrame anterior, en una ruptura del oleoducto en el año 2020 que debió haber sido reparada por la empresa a su costo, porque la empresa tiene que entregar el oleoducto en buenas condiciones de operación. La ruptura del oleoducto en el sector de piedra fina entre las provincias de Amazónicas y Napo del 28 de enero del 22, Jorge, se sumó a esta otra, hacen que el OCP, Sociedad Anónima, se responsabilice sobre ese tema y dé una solución para entregar el oleoducto en condiciones de operación satisfactorias, como dice el contrato. Pero estos son los acuerdos seguramente que no conocemos y que están dándose en este proceso. Jorge, estaríamos hablando de que está privatizado el OCP. Esa es la intención tanto de Guillermo Lasso y ahora ratificada por Daniel Noboa. Así es. Está privatizado y van a seguir en ese esquema de tal manera que parecería que la intención de este gobierno es no transferir al Estado el OCP. Por esa razón. ¿Y es a 10 años? ¿Es como concesión o ya es netamente de la transnacional argentina, que parece ser a todas luces que negoció debajo de la mesa? Porque si no, ¿cómo se comprende esta afectación al Estado ecuatoriano? No importa el nombre que le pongamos, estimado Fran. Han puesto 1000 nombres: monetización, concesión, gestión conjunta. Y siempre nos dicen que el gran titular es la infraestructura nunca pasará a manos de la empresa privada. Claro, nunca pasará a manos de la empresa privada. Lo que pasa a manos de la empresa privada es la renta. Lo que pasa a manos privadas es
dinero. Lo que pasa a manos privadas es la rentabilidad, los dineros que producen esto. Estos 160 millones que digo que es la afectación en un año o la no operación, eso pasa a manos de la OCP Sociedad Anónima. Los fierros quedan ahí y cuando se vayan, seguramente como ahora, harán alguna gestión de tal manera que digan, ahí quedan sus fierros. Esos son suyos y punto. Porque recordemos lo que sucedió cuando se transferieron los campos recogidos del agua, después de 50 años de operación. Recogimos la chatarra, la hojarasca, punto. En todo, la hojarasca en todo, en las casas, en los casinos, en la infraestructura petrolera, en la producción. Recogimos ya lo que no servía. Por lo tanto, esperamos, por eso es que el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, los ex trabajadores de OCP que están reclamando que se solucione su problema de utilidades desde 2005 y 2006, hemos levantado una acción para este jueves 26 de septiembre. Este jueves 26 de septiembre queremos desarrollar un plantón pacífico, totalmente pacífico. Vamos a pararnos ahí con pitos, pancartas, banderas. Si podemos, llevamos hasta el oleoducto. Si podemos, hasta el oleoducto le vamos a llevar. No se admiren que esté ahí. ¿eh? Y no en foto, sino que estamos haciendo todos los esfuerzos para trasladarle un trozo del oleoducto de algún lado. Y bueno, no es que va a sufrir el país no es que va a sufrir el país una ruptura del oleoducto, pero esperamos llevar el oleoducto con la gestión de muchos compañeros para que esté presente también él y digámosle al país, no puede continuar el oleoducto de crudos pesados en manos de la empresa privada. Esto debe traspasarse al Estado. Tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad y los recursos humanos suficientes. Es un negocio en marcha, por lo tanto, siendo un negocio en marcha, por Dios, ¿quién no le puede prestar dinero para que tenga en su caja la fluidez de recursos necesarios? Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía a concentrarse en el Ministerio de Energía y Minas a las 8 de la mañana el jueves. Y hemos dicho como consigna, el jueves no más apagones. Jueves no apagones. De tal manera de que esto signifique una reclamación que no solamente junte por esto, sino también por estos otros elementos que está sonando en el país. No creemos que es correcto el tema de la injerencia de bases, de la injerencia norteamericana con bases militares. Esto no puede suceder en el país. Esto es una ruptura de la democracia y de la soberanía nacional. Esto es una injerencia clarísima en la vida nacional del Ecuador. Los diferentes bases militares que existen en Honduras, Puerto Rico, El Salvador, Colombia, etcétera, no han solucionado los problemas fundamentales de América Latina. Han permitido solamente que los Estados Unidos tengan una base de operación para su conflicto hoy, OTAN-BRICS, y anteriormente para mantener su hegemonía. Y entonces no creemos que el país puede pasar de un país de paz a un país de guerra, a un país guerrerista en una guerra en la que nosotros no estamos, una guerra en la que las grandes potencias están. Antes de finalizar, Jorge, y no sin antes agradecerle por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva, ¿cuál sería la otra verdad de esta crisis que sufren los sectores estratégicos en general? El sector petrolero en crisis, el sector eléctrico en crisis, sectores estratégicos del Estado prácticamente en terapia intensiva. Jorge. Los derechos y las soberanías se protegen con organización y movilización de los sectores sociales y políticos. Más allá de los recursos legales,
a los que se podrían recurrir. Esta es la tarea de las organizaciones sociales: movilizarnos, organizarnos para defender los derechos y superar la crisis. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno no solo a los sectores estratégicos, sino también de la coyuntura nacional. Gracias.